A veces me da risa cuando la gente dice que el dinero no cambia a nadie, porque yo he visto cómo el dinero no solo cambia, sino que revela quién realmente eres. Y lo peor es que uno aprende cuando las cosas ya no tienen remedio, cuando ya sabes que confiaste en la persona equivocada, pero el daño ya está hecho. Mi nombre es Efraín. Tengo 38 años. Trabajo como encargado en una bodega de refacciones en una zona industrial. Nunca fui rico, pero tampoco me faltaba, lo suficiente para vivir tranquilo con mi esposa Lorena y nuestros 3 hijos. Soy de esos hombres que creen que la palabra vale más que un papel. Mi padre me enseñó eso. Él decía que un hombre sin palabra no es hombre, que la confianza se gana con acciones, no con contratos. Quizá por eso fue tan fácil que Bruno me viera la cara. Bruno era mi amigo desde hacía más de 15 años, de esos que te llaman compadre, que te invitan las cervezas cuando cobran, que en las borracheras te abrazan y te dicen que en este eres su hermano. Yo le creí, durante años, le creí. Habíamos pasado por muchas cosas juntos. Cuando mi papá murió, Bruno estuvo ahí. Cuando él se casó, yo fui su padrino de anillos. Éramos de esos amigos que la gente dice que son para toda la vida. Todo empezó una tarde de febrero. Llegó a la bodega, con una cara que parecía a punto de quebrarse. Me dijo que tenía un problema grave, que manejando su carro había chocado con otro, que como no tenía seguro, el otro conductor le exigía 15.000 pesos para arreglarlo, que si no pagaba en 2 semanas, lo iban a demandar, que ya le habían dado fecha límite. Lo vi llorar. Ahí, delante de mí, un hombre de casi 40 años llorando como niño. Me suplicó, me dijo que yo era el único que podía ayudarlo, que su esposa no sabía nada del choque, que si ella se enteraba, las cosas se iban a complicar mucho en su casa, que por favor no le dijera a nadie, que me lo pagaría en 2 semanas exactas. Palabra de hombre. Yo tenía ese dinero guardado. Era para arreglar la casa. Lorena llevaba meses pidiéndome que pintáramos, que arregláramos el baño que goteaba, que cambiáramos la puerta de la cocina, que ya no cerraba bien, pero no se lo dije a Bruno. Y tampoco se lo dije a Lorena cuando saqué el dinero. Pensé que en 2 semanas lo recuperaría y nadie se daría cuenta. Fue fácil, demasiado fácil. Le presté los 15.000 pesos. Bruno me abrazó, me agradeció con lágrimas en los ojos, me dijo que yo era su hermano, que nunca lo olvidaría, que en 2 semanas, sin falta, me lo devolvería. Pasaron las 2 semanas. La primera vez que le marqué, Bruno contestó tranquilo, como si no pasara nada. Dame chance, Efraín. Ahorita no me ha caído el pago completo, pero vas a ver que la próxima semana te lo tengo. Tú sabes que soy de fiar. Le di una semana más. Mientras tanto, Lorena empezó a preguntar, ¿cuándo vamos a arreglar la casa, Efraín? Ya tenemos el dinero guardado, ¿no? Yo le decía que sí, que pronto, que dejara pasar un poco, que las ventas habían estado bajas y necesitábamos guardar por si acaso. Ella me miraba extrañada. ¿Pero si hace un mes me dijiste que todo estaba bien? Yo desviaba la conversación. Me sentía incómodo. Sabía que le estaba mintiendo. Pero también pensaba que en una semana más Bruno me pagaría y todo volvería a la normalidad. Pasó otra semana. Le volví a marcar. Esta vez Bruno tardó en contestar. Cuando lo hizo, su tono era diferente, más cansado, más tenso. Efraín, dame un poco más de tiempo. ¿Sabes cómo está la cosa? Tuve un gasto que no esperaba. Empecé a sentir algo en el estómago, una incomodidad que no se iba. En casa, las cosas se complicaban. Mi hija necesitaba material para la escuela. Mi hijo se enfermó y tuvimos que llevarlo al doctor. Pagué con la tarjeta de crédito. Lorena me preguntó por qué no usábamos el ahorro. Le dije que era mejor guardarlo, que uno nunca sabe. Ella frunció el ceño. ¿Efraín? ¿Pasa algo? No. ¿Todo está bien? Pero no estaba bien. Cada noche, cuando me acostaba, pensaba en esos 15.000 pesos. Pensaba en cómo se los había dado a Bruno sin decirle nada a mi esposa. En cómo ahora estábamos apretados y ella no entendía por qué. Casi se lo conté una noche. Estábamos cenando algo simple. Los niños comían en silencio. Yo los miraba y sentía un nudo en la garganta. Lorena, yo... empecé a decir. Ella me miró. ¿Qué pasa?
Me detuve. No podía decirle. No podía admitir que había sacado el dinero de la familia para prestárselo a un amigo sin consultarle, que ahora ese amigo no me pagaba, que por eso estábamos comiendo así. Nada, solo que está bueno. Ella sonrió, pero yo me sentí peor. Pasaron 3 semanas más. Cada vez que le marcaba a Bruno, él tenía una excusa diferente, que si la caja popular no le prestó, que si su patrón le debía, que si tuvo que pagar algo urgente, siempre algo, siempre mañana. Y yo seguía sin decirle nada a Lorena. Una noche estaba cenando cuando abrí Facebook. Vi una foto de Bruno. Estaba sonriendo. Una foto simple, de esas que uno sube sin pensarlo mucho. Pero a mí me dolió verla. Me dolió que pudiera sonreír mientras yo estaba ahí comiendo lo mismo de siempre, mientras le mentía a mi esposa. Cerré la aplicación. Sentí algo caliente subiéndome por el pecho. 2 semanas después, uno de los muchachos del trabajo me contó que Bruno había ido a la reunión de amigos, que había comprado algunas cervezas. No muchas, pero las compró, que se veía bien, que parecía de buen ánimo. Yo no había ido a esa reunión. No tenía dinero para salir. Me quedé en casa viendo la tele mientras Lorena me preguntaba si me sentía bien. «Estás raro, Efraín. ¿Seguro que no pasa nada?» «Estoy cansado. Nada más». Esa noche intenté dormir pero no pude. Me quedé despierto mirando el techo, pensando en Bruno comprando cervezas, pensando en que quizá él ya ni se acordaba de mí, que yo era el único que estaba mal por esto. Me levanté. La casa estaba en silencio. Todos dormían. Fui a la cocina. Me serví un vaso con agua. Miré el reloj. El día estaba por terminar. Me senté en la mesa. Y por primera vez pensé en algo que nunca había pensado antes. Pensé en hacerle daño. No de golpes, no de gritos. Algo que le doliera de verdad. Algo que lo hiciera entender lo que se sentía. Recordé que Bruno me había contado algo, años atrás, en una borrachera. Estábamos en su casa. Era tarde. Habíamos tomado demasiado. Bruno estaba sentimental. Hablaba de su trabajo, de cómo a veces las cosas no eran del todo limpias, de cómo había formas de hacer que los números cuadraran mejor. Me lo dijo como quien comparte un secreto, como confesión entre amigos. Yo nunca lo juzgué, hasta esa noche. Me fui a dormir, pero no pude. Me quedé mirando el techo, pensando, imaginando. ¿Y si lo denunciaba? La idea me dio náuseas al principio. Era traición. Era romper la confianza de años. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Bruno me había traicionado primero. Me había visto la cara. Me había hecho quedar mal con mi familia. Me había obligado a mentir a mi esposa, a ver a mis hijos comer menos. ¿Por qué yo tenía que protegerlo? Al día siguiente, llegué temprano a la bodega. No había dormido casi nada. Tenía ojeras. Uno de los empleados me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Saqué mi celular. Busqué en Internet el número de la línea de denuncias del SAT. Denuncias anónimas. Nadie sabría que fui yo. Abrí un mensaje nuevo. Me quedé mirando la pantalla en blanco. El cursor parpadeaba. Esperando. Escribí despacio. Bruno Hernández Ruiz, empleado de Refaccionaria del Norte. Me detuve. Borré. Volví a escribir. Irregularidades en facturas. Revisar declaraciones. Leí lo que había escrito. Sonaba serio, profesional, creíble. Puse el dedo sobre el botón de enviar. Y me quedé ahí, quieto. El teléfono temblaba ligeramente en mi mano. ¿O era mi mano la que temblaba? No estoy seguro. Esto no era solo recuperar mi dinero. Esto era otra cosa. Esto podía arruinarlo. Podía quitarle su trabajo, su estabilidad. Podía destruir a su familia. Pensé en todas las veces que Bruno y yo nos habíamos ayudado, en cuando cargó un refrigerador a mi casa en un domingo de lluvia, en cuando me prestó su carro cuando el mío se descompuso, en cuando lloró en mi hombro el día que murió su papá. Pero entonces pensé en Lorena, en su cara de confusión cada vez que le decía que no podíamos gastar. Pensé en mis hijos comiendo menos. Pensé en que yo trabajaba 12 horas diarias mientras Bruno subía fotos sonriendo, mientras compraba cervezas para los amigos. Yo no había empezado esto.
Él lo había empezado cuando decidió no pagarme, cuando decidió verme la cara. Yo solo estaba protegiendo a mi familia. Yo solo estaba haciendo que hubiera consecuencias, que hubiera justicia. Esto no era venganza, era equilibrio. Apreté enviar. El mensaje desapareció. Pantalla limpia. Como si nada hubiera pasado. Guardé el teléfono. Respiré hondo. Salí de la oficina. Caminé por la bodega. Hablé con los empleados. Hice inventario. Actué normal. Pero por dentro, algo había cambiado. Sentí alivio. Sentí poder. Sentí que por primera vez en semanas yo tenía el control. Nadie lo sabría nunca. Los días siguientes fueron extraños. No pasaba nada, pero yo me sentía diferente. Cada vez que sonaba mi teléfono, pensaba que era Bruno, que había descubierto algo, que me iba a reclamar. Pero no llamaba, no escribía. En casa seguía todo igual. Lorena seguía preguntando. Yo seguía posponiendo. Los niños seguían comiendo lo mismo. Y yo seguía sin dormir bien. Me despertaba en las noches sin razón. Solo abría los ojos y ya no podía volver a dormirme. Me quedaba mirando el techo, pensando en el mensaje, preguntándome si alguien ya lo habría visto, si ya estarían investigando. Pasaron 2 semanas. Empecé a relajarme. Quizá no iba a pasar nada. Quizá las denuncias anónimas no servían de nada. Quizá nunca revisarían a Bruno. Hasta que un amigo me llamó. ¿Ya supiste lo de Bruno? Se me heló la sangre. ¿Qué pasó? Le cayeron auditores, del SAT. Revisaron todo. Encontraron irregularidades. Lo despidieron. Y dicen que hasta lo pueden demandar. Colgué. Me quedé sentado. Quieto. Había funcionado. Sentí un nudo en el estómago. Pero también sentí alivio. Justicia. Satisfacción. Bruno estaba pagando. Pero esa noche no pude dormir. Me levanté. Fui a la cocina. Miré el reloj. Ya era muy tarde otra vez. Me senté. Y sentí algo nuevo. Algo que no esperaba. Miedo. Miedo de que Bruno descubriera que fui yo. Miedo de que alguien más lo supiera. Miedo de haberme pasado de la raya. Pero también sentí placer. Oscuro. Incómodo. Pero placer al fin. Pasaron 3 meses. Me fui enterando de cómo estaba Bruno. Que su esposa tuvo que trabajar. Que vendieron el carro. Que se mudaron a un lugar más chico. Que Bruno andaba buscando trabajo, pero nadie lo quería contratar por el antecedente. Yo no lo busqué. No le marqué. Me alejé completamente de él. En casa las cosas mejoraron. Las ventas subieron. Recuperé el dinero poco a poco. Pinté la casa. Arreglé el baño. Lorena estaba feliz. Los niños comían mejor. Todo estaba bien. Hasta que una noche recibí un mensaje. Número desconocido. Necesito hablar contigo. Es urgente. Bruno. No contesté. Al día siguiente llegó otro. Por favor, Efraín, no te pido mucho. Lo ignoré. Una semana después, Bruno llegó a la bodega. Cuando lo vi, casi no lo reconocí. Estaba muy flaco, ojeroso, parecía enfermo, parecía roto. Me pidió que saliéramos. No quise. Pero algo en su mirada me hizo aceptar. Nos sentamos en la banqueta afuera. Bruno encendió un cigarro. Sus manos temblaban tanto que casi no podía sostenerlo. Necesito pedirte un favor. Su voz sonaba cansada, derrotada. No dije nada. Necesito 5.000 pesos. Para un abogado. Me están investigando por fraude. Si no me defiendo bien, puedo ir a la cárcel. Me reí. No pude evitarlo. Fue una risa amarga. Fea. ¿Me estás hablando en serio, Bruno? Todavía me debes 15.000. Bruno bajó la cabeza. Lo sé, y te los voy a pagar. Te lo juro por mis hijos. Pero ahorita necesito esto. Si voy a la cárcel, mi familia se queda sola. Mi esposa ya me quiere dejar. Mis hijos me están perdiendo el respeto. Por favor. Lo miré, y sentí algo complicado. Era culpa, mezclada con rabia, mezclada con satisfacción, todo al mismo tiempo. No tengo dinero, Bruno, lo siento. Mentira. Sí tenía, pero no iba a dárselo. No después de todo. Bruno se quedó ahí sentado, fumando en silencio, mirando al suelo. Después se levantó despacio y se fue caminando como si le costara trabajo mover las piernas. Lo vi alejarse y no sentí nada.
2 meses después supe que Bruno había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Pagó una multa enorme que lo dejó endeudado por años. No fue a la cárcel, pero perdió todo lo demás. Su esposa se fue con los niños a vivir con su mamá. Bruno se quedó solo, rentando un cuarto, trabajando de lo que saliera. Yo recuperé completamente mi estabilidad económica. Pinté la casa. Lorena estaba feliz. Los niños también. Todo volvió a la normalidad, pero empecé a notar algo. Cada noche me despertaba, siempre cuando ya era muy tarde, sin razón aparente. Solo abría los ojos, revisaba el teléfono por costumbre. Nunca había nada importante, pero siempre pasaba. Una noche, 3 meses después de todo, me llegó un mensaje. Número desconocido. ¿Dormiste bien? Bloqueé el número inmediatamente. Al día siguiente llegó otro. Otro número diferente. Yo sé lo que hiciste. Bloqueé ese también. Los mensajes siguieron llegando. Diferentes números cada vez. Siempre frases cortas. Fuiste tú. Lo arruinaste. A veces solo puntos suspensivos. Empecé a pensar que era Bruno, que de alguna forma había descubierto que yo lo había denunciado, que me estaba acosando, tratando de asustarme. Pero no tenía pruebas, solo mensajes anónimos. Dejé de dormir bien. Cada noche me despertaba cuando el día estaba por terminar. Esperaba, revisaba el teléfono, y casi siempre llegaba algo, o creía que llegaba. A veces ya no estaba seguro. Una noche, ya harto, le marqué a Bruno. Contestó con voz cansada, lejana. ¿Efraín? Deja de mandarme mensajes, Bruno. Ya déjame en paz. Hubo un silencio largo. ¿De qué hablas? Los mensajes. Todas las noches. Sé que eres tú. Deja de hacerlo. Bruno se rió. Una risa seca. Vacía. Efraín, yo no te he mandado nada. Ni siquiera tengo teléfono propio. Uso el de un vecino cuando necesito hacer llamadas importantes. Y créeme, tú eres lo último en lo que pienso ahora. Colgué, pero los mensajes siguieron. Una noche llegó uno diferente. Revisa el expediente. No entendí qué significaba, pero algo me hizo buscar. Al día siguiente, en Internet, encontré un foro local donde alguien había subido documentos del caso de Bruno. Archivos escaneados, PDFs de la investigación. Los abrí con las manos temblando. La investigación había empezado por una denuncia anónima. Eso ya lo sabía. Pero al revisar las facturas, los auditores encontraron algo más grande. Irregularidades por millones de pesos. Desvío de fondos. Facturas completamente falsas. Y todo señalaba al jefe de Bruno. No a Bruno. Seguí leyendo. Cuando llegaron los auditores, el jefe culpó a Bruno. Dijo que él procesaba las facturas, que tenía acceso a todo, que seguramente había sido él, pero había una nota técnica del contador externo. Decía algo sobre permisos de sistema, sobre accesos restringidos. Los términos eran complicados, confusos. No estaba claro si significaba que Bruno no podía hacer nada o si solo no podía hacer ciertas cosas, pero sí otras. ¿Era inocente o solo parcialmente culpable? ¿O el documento estaba mal redactado? No lo sabía. Cerré la laptop. Sentía el corazón acelerado, las manos frías. Busqué más información. Entré al Facebook de Bruno. Busqué publicaciones viejas, de hace un año, antes de que todo pasara. Encontré una. Hoy se fue mi mamá. Gracias a todos los que preguntaron por ella estos meses. Perdón por no haber podido estar más presente. Fueron tiempos muy difíciles. La fecha era de marzo, poco después de que le presté el dinero. El dinero que le presté fue para su mamá, para tratamientos, medicinas, por eso no me pagó, por eso se retrasó, o quizá no. Quizá fueron cosas separadas. Quizá la mamá murió por otras razones y Bruno se gastó mi dinero en otra cosa. Quizá estoy conectando cosas que no tienen relación solo para sentirme peor. No lo sé. Seguí buscando. Encontré fotos más viejas. La mamá de Bruno en una cama de hospital. Bruno sentado junto a ella. Se veía cansado, triste, acabado. Los comentarios de la gente. Ánimo, compa. Fuerza, Bruno. Esperamos que tu mamá mejore. Cerré todo. Apagué el teléfono. Me quedé sentado en la oscuridad. ¿Qué había hecho?
¿Bruno usó mi dinero para pagar el hospital de su mamá? ¿Por eso se retrasó? ¿Por eso no podía pagarme? O quizá no. Quizá sí era irresponsable. Quizá sí inflaba facturas. Quizá yo solo estoy buscando excusas para sentirme culpable. No lo sabía. Nunca lo iba a saber. Intenté contactar a Bruno. Busqué su perfil. Bloqueado. Le mandé un mensaje desde otro número. Bruno, soy Efraín. Necesito hablar contigo. Por favor. Nunca contestó. Los mensajes nocturnos siguieron llegando, pero cambiaron. Ya no decían nada. Solo un número. 1. Al día siguiente, 2. Al siguiente, 3. Como si alguien estuviera contando algo. Los días desde que lo destruí. O los días de mi culpa. O nada. Solo números aleatorios que mi cabeza interpreta como patrón. Hoy van 130. O eso creo. A veces saltan números. A veces llegan dos en una noche. A veces ninguno. Ya no estoy seguro de nada. No sé quién me manda los mensajes. No sé si es Bruno que de alguna forma lo descubrió, o si es alguien más que sabe lo que hice, o si simplemente es mi cabeza jugándome una mala pasada, creando mensajes donde no los hay. A veces pienso que quizá me los estoy inventando, que abro el teléfono esperando verlos, y mi cerebro los crea porque necesito castigarme, porque necesito creer que alguien sabe, que alguien me está vigilando. Lorena me pregunta por qué ya no duermo bien. Le digo que es el trabajo, que tengo mucha presión, que todo está bien, pero no está bien. Cada noche me despierto. Reviso el teléfono, espero el mensaje, y cuando llega, o cuando creo que llega, siento alivio y terror al mismo tiempo, porque aunque recuperé mi dinero, aunque pinté la casa, aunque mi familia está bien, hay algo que nunca voy a poder recuperar, la certeza de que hice lo correcto. No sé si Bruno era realmente culpable de algo. No sé si el dinero que me debía era para su mamá o para otras cosas. No sé si realmente inflaba facturas o si yo malinterpreté una confesión de borracho. No sé si los documentos prueban su inocencia o si solo están mal redactados. No lo sé. Y eso es lo peor, porque destruí a un hombre sin estar seguro. Destruí a mi amigo por dinero, por orgullo, por rabia. Y ahora vivo con eso. Cada noche, cada mensaje, cada número que sube, o que creo que sube. Lorena duerme a mi lado, tranquila, sin saber nada. Los niños duermen en sus cuartos. La casa está pintada, el baño arreglado, todo en orden. Pero yo ya no duermo, porque aunque nadie más lo sepa, yo sí sé lo que hice. O al menos creo que lo sé. A veces me pregunto si Bruno era culpable, y yo solo necesito creer que era inocente para poder vivir con la culpa. A veces me pregunto si era inocente y yo necesito creer que era culpable para poder vivir con lo que hice. No lo sé. Y cada noche, cuando el día está por terminar, algo me lo recuerda. O quizá no. Quizá no hay nada. Quizá solo estoy yo, despierto, creando fantasmas donde no los hay. Quizá estoy siendo castigado. O quizá me estoy castigando solo.